Amén, amados hermanos, amadas hermanas. Para mí es una gran alegría, después de 2 años y un poco más, estar aquí juntamente con ustedes. Durante todo este tiempo, el Señor nos ha conducido y ciertamente nos va a continuar conduciendo hasta que juntos lleguemos al reino. Ese es el deseo de nuestros corazones. Ese es nuestro encargo delante del Señor. Hoy, a mí me gustaría compartir con ustedes 3 experiencias fundamentales en los tiempos finales, en el mover actual de Dios. Son 3 experiencias y es una cuestión de relación entre nosotros, las personas, entre nosotros y Dios, y entre nosotros y el enemigo de Dios. Las actitudes que debemos tener, la visión que necesitamos, porque eso va a guiar nuestra vida. Debajo de una visión celestial, bajo el gobierno de los cielos, primeramente, nuestra visión en relación a las personas del mundo. Porque nosotros vivimos en este mundo, en medio de tantas personas, y yo voy a tomar como base Ezequiel capítulo 37, una porción bastante conocida. Mas me gustaría aplicar esos principios de Ezequiel 37 dentro de aquello que el Señor ha hablado con nosotros, dentro de aquello que el Señor nos ha mostrado a nosotros. Ezequiel capítulo 37, versículo 1. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. El versículo 2. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Versículo 3. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Aquí nosotros tenemos una experiencia muy especial. Es una experiencia de alguien que está en el Espíritu. Es una experiencia de alguien que sintió la mano del Señor llevándole en el Espíritu. Eso quiere decir que es una visión espiritual. Eso nos dice acá. Mas esa visión espiritual solo puede ser vista en el Espíritu y cuando el Señor conduce para ver esa visión. Aquí dice, me dejó, me hizo pasar cerca de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Amados hermanos, amadas hermanas, esa es la manera en la cual una persona ve el mundo si está en el Espíritu. Ve el mundo lleno de personas muertas. Mas esa es una percepción espiritual. Esa es una visión que solamente el Señor puede dar. Nosotros andamos en el mundo en medio de tantas personas. Mas nosotros no somos impresionados, no somos choqueados, sacudidos por la condición real. Y aquí, él vio un valle lleno de huesos. Amado hermano, amada hermana, cuando usted va a la calle, ¿usted ve o no ve un valle lleno de huesos secos?
Y aquí dice, y me hizo pasar cerca de ellos. El Señor le dice, anda, mira, mira, ve. No mires solamente de lejos, sino ve, anda alrededor de ellos. Pasa cerca. Y aquí dice, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Esto es muerto, pero muy muerto, una condición demasiado fuerte. Podemos ver aquí, primeramente, esa visión. Mas es una visión que solamente el Señor puede dar. Si el Señor no da esa visión, nosotros nos quedamos insensibles, no percibimos y no vamos a percibirlo. Y ahí dice, versículo 3, y me dijo, hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? El Señor hace una pregunta. Está todo muerto. Mas, ¿será que estos huesos pueden ganar vida o no pueden? Esa pregunta del Señor. Él pregunta para aquel que tiene esa visión. No sirve preguntar eso a alguien que no tiene esa visión. Dice, ¿vivirán estos huesos? Y la respuesta de Ezequiel es una respuesta bastante pura. Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Solo tú lo sabes, Dios. Porque cuando yo veo esos huesos, no sé qué hacer. Yo no sé qué hacer. Yo no sé lo que puede suceder. Porque soy impotente delante de lo que yo estoy viendo. Señor Jehová, tú lo sabes. Entonces aquí es el inicio de la experiencia. Cuando el Señor hace la pregunta, Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Es porque Él quería una reacción de Ezequiel delante de todo lo que estaba viendo. Él tenía que conversar con Ezequiel. Entonces Él habla para aquel que tiene esa visión. ¿Vivirán estos huesos? Ve por aquí, por la región de Riverón Preto. Es un valle lleno de huesos. Y Él pregunta para cada hermano, cada hermana, ¿vivirán estos huesos? ¿Será que vivirán? ¿Lo lograrán? ¿Usted consigue hacer alguna cosa? Señor Jehová, tú lo sabes. Esa es una buena respuesta. Dios lo sabe todo. Él sabe todo. Ahí, mire esa respuesta de Ezequiel. Eso muestra una cosa. Cuando yo miro a esos huesos, yo no tengo esperanza. Señor, cuando yo miro a ti, cuando te miro solamente a ti, Señor, yo tengo esperanza. Yo sé que tú puedes hacerlo. Ahí el versículo 4. Ahí Dios le dice, el Señor le respondió, porque ahí Ezequiel tuvo comunión con el Señor frente a lo que vio. Versículo 4 dice, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová.
Esto es algo muy loco. ¿Cómo alguien puede hablarle a los huesos secos que están sequísimos? No es una locura. No es una locura. Nosotros miramos ese hueso. No sirve para nada. No sirve de nada hablarle. Es un hueso seco, sequísimo. Mas por eso, mire la importancia de la comunión con Dios. Porque Dios hizo esa pregunta para Ezequiel. Le dijo, ¿vivirán estos huesos? Y ahí él le dijo, Jehová, Señor, tú lo sabes. Entonces ahí le responde y le dice, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Usted entiende ahora qué significa, ¿puedo orar por usted? Es profetizar para los huesos secos. Y esa fue una orden del Señor. Yo quiero que tú hables a los huesos secos. Profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. ¿Por qué? Porque por medio de esa palabra es de que el Señor va a operar. Y el versículo 5 dice, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Entonces usted puede ver aquí, es un proceso. Usted habla y esa palabra va a operar. Mire esto, lo que va a suceder. Y haré entrar espíritu sobre vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Yo quiero que comprendan, hermanos y hermanas, el propósito de eso, porque la palabra de Dios registró de esa manera cuando dice, pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. En otras palabras, dice, ustedes van a obtener tendones, músculos, serán capaces de hacer algo. Ustedes serán capaces de moverse, porque ustedes ganarán tendones, ustedes ganarán carne. Eso es Dios capacitando, Dios habilitando. Y aún más, dice, y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir cubrir de piel? Es para que entonces aquello que era puro hueso tenga ahora una expresión. Y ahí dice, y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Entonces nosotros predicamos la palabra, continuamos hablando y las cosas van sucediendo en esos huesos. ¿No es así? Es verdad. Ahí se va ganando el tendón, la carne, se va ganando piel. Y ahí ya no es aquella cosa horrorosa, solamente huesos. Cada día se tiene más y más expresión. Mas preste atención a esto. Dios puede hacerlo. Mas para que Él lo haga, usted tiene que profetizar para los huesos. Esa es nuestra parte. Esa es nuestra parte. Esta aquí. Profetizar para los huesos. ¿Quién de ustedes aquí puede profetizar para los huesos? Levante la mano aquí. Amén.
Aún más. Yo quiero que perciban en esta porción que dice aquí. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Usted puede ver aquí, se gana la expresión y se gana la vida. Y aquí los huesos son capaces de moverse. Ahora vamos a ir adelante. Vamos a ir al versículo 7. Profeticé pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Entonces usted ve aquí, usted profetiza, y las cosas comienzan a suceder. Lo primero que sucede son los huesos ahí juntándose juntamente contra el otro. Y ahí hay un ruido tremendo. Usted trae a una persona y la coloca juntamente con los hermanos y hay mucho ruido. ¿No es así? Es eso mismo. Mas es así que comienza. Hace parte del proceso. Muchas veces incluso ese ruido es discusiones, mas es parte del proceso. Aquí dice, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor. Hay mucho ruido de parte de los huesos juntándose. Mas aquí lo importante es de que cada hueso se juntaba con su hueso. Había un ruido, mas van encajando cada uno de los huesos. Aleluya, ese es el proceso de edificación. Nosotros lo vimos eso ya anteriormente. Durante el tiempo de la edificación hay mucho ruido, es cierto. Cada hueso con otro hueso ahí encajando, más se van juntando uno al otro. Y el versículo 8 dice, y miré y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Entonces ese es un aspecto que viene por la palabra de Dios, por el poder del Evangelio. ¿Es correcto así? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se va ganando ahí los tendones, la carne, la piel, y va surgiendo una expresión. Mas aún estaba faltando el espíritu. Ahora, versículo 9. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Entonces preste atención, hay dos actitudes que necesitamos ver. Primero, profetizar a los huesos. Esto es predicar el evangelio. La segunda actitud, profetizar al espíritu. O sea, orar. Orar a Dios. ¿Están entendiendo? Miren esto. Aquí está Ezequiel orando al espíritu, diciendo, profetiza el espíritu, profetiza hijo de hombre y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Aquí hay dos cosas que caminan juntas. Usted habla a los huesos, mas también usted habla al espíritu. Yo hablo para el hueso, mas hablo para el espíritu, da vida. ¿Entendieron eso? Yo no puedo solamente hablar al espíritu diciéndole que dé vida. Necesito hablar también para los huesos. Yo no puedo hablar solamente para los huesos. Necesito hablar para el espíritu, para que él dé vida. Entonces esos dos aspectos se complementan y encajan. Ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y mire ahora el versículo 10.
y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Miren, hermanos, surgió un ejército. Es así que surge un ejército. Estos huesos se convirtieron en seres vivos, con capacidad de moverse, porque tienen tendones, músculos, y cuando habla de un ejército que es grande en extremo, primero vemos aquí el ejército. Entonces aquí vemos personas que están sujetas a la autoridad de nuestro general, debajo del comando del Señor, para luchar por el Señor. Amén. Esa visión es la que necesitamos tener hoy. Su responsabilidad es profetizar a los huesos, profetizar al Espíritu, predicar el Evangelio y orar. Amén. Bueno, esa es la primera experiencia importante que vamos a compartir hoy. Ahora, yo quiero reforzar un poco el aspecto de la oración, porque hoy estamos en medio de una batalla contra el enemigo y la oración es algo importante. Necesitamos hoy ser como Elías. Ustedes saben que Apocalipsis habla de dos testimonios, dos testigos, Elías y Moisés. Elías, él levantó, proclamó la verdad contra la iniquidad del pueblo. Se levantó, habló y oró. Es así. Y Moisés fue alguien que libertó. Entonces yo quiero hablar de la esencia de ese aspecto. Hoy, Dios nos muestra algo. Santiago, capítulo 5, versículo 17. Elías era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Nosotros cuando leemos este versículo, cuando leemos esta parte, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Ese es un versículo muy bueno, nos muestra de que Elías no era una persona súper especial o extraordinaria, de que él tenía cosas diferentes a nosotros, sentimientos diferentes. No, él era semejante a nosotros, con las mismas debilidades, con las mismas flaquezas, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Mas ¿qué es lo que hizo que Elías sea diferente? Es esta afirmación: y oró. Eso es lo que hace todo diferente. Nosotros somos hombres con flaquezas, debilidades, todo tipo de sentimiento y pasiones semejantes. Mas cuando ese sentimiento llega hasta nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Cuando llega esa pasión, nosotros somos controlados por ese sentimiento. ¿No es así? Somos tomados por el miedo, por la ansiedad, somos tomados somos tomados y dominados por muchas cosas.
Y ahí tenemos todo tipo de reacción. ¿Cuál era la característica de Elías? Él tenía igual muchas situaciones enfrentando. Mas aquí tenemos la afirmación que hizo todo diferente para él. Y oró. Aquí podemos ver de que él oró. Y Dios necesita de hombres así. Amado hermano, amada hermana, Dios sabe lo que usted está pasando y viviendo. Dios sabe de sus conflictos. Dios sabe de sus debilidades. Mas usted es alguien con quien Dios cuenta para profetizar, para ser un Elías hoy. ¿Qué es lo que le va a dar a usted el poder? Esta afirmación, y oró. Eso es lo que usted le va a dar poder para poder vencer todo aquello. Usted sabe, en Segunda Reyes, capítulo 2, versículo 9, dice lo siguiente. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Muchas veces cuando nosotros leemos este versículo, nosotros pensamos, esto viene de una manera muy espontánea y natural a nosotros. Ahí se pidió una porción doble del espíritu, ese espíritu de poder, eso es lo que pensamos, un espíritu de poder que se va a mandar descender, una porción doble de espíritu. No es así, ese es el concepto que viene a nosotros, el coraje que él tenía y cerrar los cielos y yo quiero tener ese poder aquí, yo quiero la porción doble de espíritu. Ese es nuestro concepto natural. Usted sabe cuando Eliseo pidió a Elías eso. Yo quiero la porción doble de tu espíritu, la doble porción. ¿Qué es lo que en realidad esto quiere decir? Yo quiero una doble porción de tu espíritu. Ese espíritu de quien frente a las dificultades hizo que tú orases, hizo que tú te derramaras. Yo quiero la porción doble, la doble porción de ese espíritu que en medio de la persecución hizo de que tú perseveres. Yo quiero la doble porción de espíritu, de ese espíritu, que en medio de la idolatría del pueblo lleno de iniquidad, hizo de que tú proclamases la palabra de Dios, hizo de que tú enfrentes el mundo y los poderes de este mundo. Yo quiero la porción doble, la doble porción de ese espíritu. No era solamente algo sobre poder. Era una cuestión de vivir con intensidad frente a todas las situaciones. Yo quiero la porción doble de ese espíritu que hizo que tú perseveraras, aguantar los sufrimientos. Ustedes saben, la experiencia de Eliseo en Segunda Reyes, capítulo 2, versículos 12 al 14, dice lo siguiente. Viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió, y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías?
Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Aquí, aquí existe una pregunta que es de gran impacto. ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde está el Dios de Elías? Yo quiero hacer esa pregunta. El Dios de Elías murió. El Dios de Elías ya no actúa más. El Dios de Elías perdió poder. ¿Dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está? Está en su espíritu. Cuando usted percibe eso, usted tiene coraje de enfrentar todo aquello que tiene en adelante. Usted sabe que ahí Dios le dio una comisión, un corazón igual, un mismo espíritu, que hizo que Elías orase, va a hacer que usted ore en esta tierra. Habrá intercesores. En esta región habrán intercesores. Habrá una oración que hable al espíritu, da vida. Hay personas que hablarán y profetizarán para los huesos. Esta región necesita o no necesita de intercesores. Necesita o no de personas que profeticen, sea a los huesos o sea al espíritu. ¿Se necesita o no? ¿Usted quiere o no quiere esa doble porción? Cuando usted toca en el corazón de Dios, cuando usted consigue ver lo que este mundo, todo lo que sucede acá en este mundo, esa es su reacción. Cuando nosotros tocamos en el corazón de Dios, nuestra vida cambia, la vida de la iglesia cambia. El hermano Pedro ha compartido bastante con nosotros sobre la cuestión ahí de la casa en Betania. Mateo 26, versículos 6 al 13. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Ahora el evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 1 al 3. Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 1 al 3. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había resucitado, el que estaba muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro,
de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Amados hermanos, amadas hermanas, a mí me gustaría de que todos pudieran percibir lo que esa casa en Betania significaba para el Señor. Cuando el Señor estaba en esta tierra, sufrió mucha oposición, mucho rechazo, tanta indiferencia. No sufrió, Él sufrió, mas había un lugar donde Él era amado. Había un lugar, había una casa que le daba alegría. Dios hoy, al mirar a este mundo, ve la iniquidad de este mundo, ve el pecado, ve el hombre dominado por la iniquidad, ve a los hombres hablando contra él, rechazándolo, ve a los hombres pisando la palabra de Dios. Ve a los hombres ridiculizando a él y a su pueblo. Yo quiero hacer una pregunta. Dios, cuando mira con respecto a esta situación, ¿Él se queda triste o no? Él se queda triste. Mas yo quiero también hacer una pregunta juntamente con esto. ¿Existe o no algún lugar aquí en esta región o en su ciudad en la cual el Señor mira y se queda alegre? ¿Existe o no? Existe. Existe. ¿Dónde es? Aquí. Un lugar en el cual el Señor siente y dice, aquellos me aman. Aquí ellos aprecian mi palabra. Aquí ellos me dan valor. Y aquí hay gratitud. Hay amor. Es una casa de amor. Es una casa de alegría. No es la edificación física o el edificio lo que le da alegría al Señor. Es usted. Usted le da alegría al Señor. ¿Quién va a hacer surgir una casa en Betania, aquí en esta región, ahí en su ciudad? ¿Quién? Dígalo. Es usted. Es usted que va a hacer que este lugar, su localidad, se vuelva una casa en Betania. ¿Por qué usted ama al Señor? Era un leproso, apartado de las cosas de Dios, lejos de la comunidad, de la comunión con Dios. Mas Él me curó y me trajo a su casa y me hizo parte de su familia. Por eso en mi corazón yo tengo gratitud. En este momento el Señor, cuando le ve a usted, ve su corazón, puede ver gratitud o ve indiferencia. Lo que hace esta casa en Betania diferente es que había alguien que estaba muerto, mas ganó vida. Ese fue Lázaro. Él estaba ahí con olor desagradable. No era un hueso extremadamente seco,
mas él ya tenía un olor desagradable. Imagine la gratitud en el corazón de él. Nosotros tenemos ahí una Marta que servía. ¿Ella servía con amor o no? ¿O servía ahí enojada, cansada, hastiada? Jesús otra vez aquí. No tiene a dónde ir y viene de nuevo aquí, se aparece aquí en la casa. Yo voy a tener que cocinar para él de nuevo. Ay, qué cosas estas que me pasan justo a mí. ¿Cuándo será de que él encuentre un lugar donde él puede estar y que no sea aquí? ¿Será que usted así sirve? ¿O usted sirve con un corazón lleno de gratitud, lleno de gratitud, diciendo, Señor, tú diste vida y resucitaste a mi hermano? ¿Cómo es su corazón hoy? ¿Usted sabe eso? Entonces usted hace toda la diferencia. Y tenemos también a María, que quebró el vaso de alabastro y lo derramó sobre los pies del Señor. Lo que ella hizo para el Señor fue algo tan importante para el Señor, porque aquí había una consagración. Aquí hubo una actitud práctica. Ella estaba manifestando en hechos, Señor, tú eres la cosa más valiosa en mi vida, eres lo más valioso. Y yo quiero que ustedes aprendan también una cosa, amados hermanos, en esta porción. Cuando en Mateo 27:11 dice, Mateo 26:11, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Aquí podemos ver de que María tomó la oportunidad. Amados hermanos y hermanas, la oportunidad es hoy. Si el Señor vuelve mañana, usted ya no tendrá más oportunidades. ¿Cuántas oportunidades usted aún tiene de manifestar al Señor su aprecio, su amor, su consagración de una manera práctica y dar al Señor de una manera práctica lo que es de valor? ¿Significa qué? Significa que las otras personas miran eso como si fuera un desperdicio. Significa de que todo el mundo sabe de que lo que usted entregó es algo valioso. Es usted que va a hacer surgir Betania en su localidad, en su región. Si usted tiene esa visión, usted va a tener una actitud diferente en la reunión, va a tener una actitud diferente en los servicios. Y yo le voy a decir una cosa, la vida de la iglesia que usted tenga en su localidad, en su región, va a ser algo fantástico. ¿Va a cambiar o no va a cambiar? Va a cambiar la reunión, va a cambiar los servicios, va a cambiar todo. Mas para llegar a esa consagración, mirando la vida de María, vemos tres pasos. Y esos tres pasos son importantes. Primeramente, Lucas 10:39. Lucas capítulo 10, versículo 39. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Primera experiencia. Para que haya esa consagración, la primera experiencia es sentarse a los pies del Señor y permitir que el Señor se derrame sobre nosotros. Esa es la primera experiencia. Sin esa experiencia, no se tiene la otra experiencia de consagración.
es porque sentados a los pies del Señor, permitiendo que el Señor se derrame, nosotros comenzamos a conocer al Señor y ver quién es el Señor, lo que Él es. Segunda experiencia está en Juan 11:32. Juan capítulo 11, versículo 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Podemos ver esta segunda experiencia. Tuvo una conexión primeramente en la primera experiencia y aquí también en la segunda. Esta segunda experiencia tiene de característica de que ella llegó en un momento de su vida en el cual ella estaba necesitando mucho del Señor para poder salvar a su hermano. Y el Señor se apareció. No, no apareció. El Señor no apareció. La primera experiencia nos muestra de que ella estaba sentada a los pies de Jesús. Y la segunda experiencia, ahí podemos ver de que ella se lanzó a los pies de Jesús. Ella se postró directamente. Ella estaba en una posición de desespero. El Señor no había aparecido. Y ella se postró a los pies de Jesús y le dijo: Señor, esto es importante. Señor, tú no viniste, mas tú continúas siendo mi Señor. Mas yo abro mi corazón, me postro y lanzo mi desespero en tu presencia. Hermanos, ¿lo comprendieron? Quien se sienta a los pies del Señor, también se postra a los pies del Señor, en desespero, en oración, en clamor. Y ahí nosotros sabemos de que el Señor hizo que Lázaro resucitara. Imagine la gratitud de ella. Si usted compara la gratitud de ella después de la resurrección de Lázaro con la gratitud de ella de un día haber entrado ahí en la casa de ella y haberle preguntado, tal vez el Señor Jesús, ¿cuál fue la gratitud más grande que tuviste en la primera experiencia o en la segunda? Ella hubiera dicho en la segunda. Usted está viendo. Entonces la tercera experiencia es Juan 12:13. Tomando ramas de palmera. Juan 12:3. Juan capítulo 12, versículo 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. La primera porción nos muestra de que María se sentó a los pies de Jesús. La segunda nos muestra de que ella se postró a los pies de Jesús. Y la tercera porción, ella ungió los pies de Jesús. Solo quien se sienta a los pies de Jesús y se postra en los pies de Jesús es capaz de ungir los pies del Señor. Dios tiene Marías aquí en esta región, tiene Marías en su localidad. Depende de usted. Que usted pueda decir: Señor, yo soy la María de hoy. Yo consagro todo a ti, Señor. Entonces, mire bien esto. La primera experiencia con respecto a cómo vemos a las personas del mundo. La segunda tiene que ver con el Señor y lo vimos con María.
Ahora vamos a ver la tercera experiencia. Efesios capítulo 3, Efesios 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Por qué esta porción es importante? Porque hoy nosotros entramos en el territorio del enemigo, estamos luchando contra el enemigo, mas hay una gran falla en nosotros. Nosotros estamos usando la armadura de Dios. Muchas veces decimos, yo voy a luchar contra el enemigo. ¿Dónde está la armadura? Yo quiero hacer una pregunta a los hermanos. En estos, principalmente en este último medio año, ¿usted ha sentido o no ha sentido de que los ataques del enemigo contra usted han aumentado? ¿Lo siente? Ese es el hecho. De hecho, han aumentado los ataques y el enemigo ataca y nos hace de que nosotros seamos ahí atacados, anulados. Y el enemigo ataca y nosotros perdemos el enfoque, la meta, en lugar de nosotros luchar contra los principados y potestades, acabamos luchando contra carne y sangre, acabamos luchando contra nuestra familia, contra los hermanos de la iglesia, en lugar de luchar contra el enemigo. Toda batalla, en toda batalla usted necesita saber quién es el enemigo. Y aquí, en la cuestión de la armadura, no es algo opcional. No es de que usted use si usted quiere, no. Hubo una época en la cual el barbijo, el cubreboca era obligatorio y luego fue opcional. Úselo quien quiera. Mas aquí el Señor dice, revestíos, es una orden, no es opcional, es obligatorio. Cuando habla, tomad toda la armadura de Dios. No es opcional, es obligatorio. Cuando dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio, no es opcional, es algo obligatorio. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, es algo obligatorio. Amados hermanos, amadas hermanas, nosotros estamos en medio de una batalla. Nosotros sabemos de que la victoria es del Señor. Eso es cierto. Mas usted tiene que usar la armadura. Tiene que prestar atención a esa porción.
Usted tiene que oír a Dios hablando. Tomad, tomad, tomad. Si usted no está oyendo, tomad. ¿Por qué usted no está tomando? Tomad. Es importante. Tomad. Tomad. El Señor le está diciendo, usted necesita oír eso claramente, con clareza, con claridad. El Señor hablando todos los días, en todo momento para usted. Tomad. Tomad la espada del Espíritu. ¿Y cómo se toma? El versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Yo quiero que presten atención en este versículo. Yo voy a enfatizar esto aquí. ¿Cómo es que alguien se reviste? ¿Cómo es que se toma? ¿Cómo es que se calza? Ve aquí. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Aquí tenemos la palabra toda. Dice, orando en todo tiempo. Aquí dice todo. Y velando en ello con toda perseverancia. Aquí dice nuevamente toda, es con toda, no con poco. Y súplica por todos los santos. Esa armadura es colectiva. Usted es importante para proteger a su hermano. No piense así, yo soy fuerte. Yo no voy a tomar la armadura porque yo soy fuerte. Su hermano puede caer por causa suya. Usted ama a su hermano. Entonces tome. Tiene que oír esa voz que viene de los cielos. Tomad, tomad. Diga conmigo, tomad, 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 tomad. Amén. En la batalla de Dios no existe posición neutral. No existe alguien que puede estar en el medio. Es a favor o en contra. Por eso estamos en esta batalla. Bueno, amados hermanos, amadas hermanas, este fue el encargo que Dios dio para mí, para transmitir a ustedes, amados hermanos, que el Señor los bendiga. Amén.